nombre es Jonathan Coronado y soy integrante de este equipo. El día de hoy les quiero platicar acerca de algo que me pareció interesante respecto al capítulo número 1, y es cómo fue que el hartazgo de las personas, el querer tener un México más próspero y un mejor futuro, los orilló a votar por un presidente de un partido que era considerado como de izquierda en aquel tiempo. Y les estoy hablando acerca de las elecciones del 1 de diciembre del año 2000, donde resultó ganador el señor Vicente Fox Quesada por el Partido Acción Nacional. Me llama mucho la atención que con el caso de Ernesto Zedillo, uno de los errores grandes pues fue el error de diciembre, como todo el mundo conocemos, pero cómo fue que Vicente Fox se ganó a la gente a raíz de eso, y a través también de su carácter, de su forma, como mencionaban en aquel tiempo, que era muy simpático y era un presidente que se sabía ganar la confianza incluso de algunos jóvenes y algunos niños, y tuvo algunas mejoras, claro, también en el ámbito, por ejemplo, de la política social. Se implementaron algunas políticas sociales como las becas estudiantes de escasos recursos de los 3 niveles, primaria, secundaria, preescolar y maternal. Dio muchos apoyos también. Sin embargo, así como lo subieron muchísimo, también fue bajado porque redujo mucho el presupuesto en ciertos sectores que eran muy importantes, incluso en el área de salud, y de tenerlo en un nivel muy alto como se tenía previsto, fue bajando de nivel hasta que también volvió a caer en el hartazgo de las personas por querer recuperar quizás lo que habían perdido, quizás un México mejor, y lo sacaron, terminó su sexenio y votaron por otro presidente que la población en ese tiempo creía que era el más apto para gobernar el país. Pero bueno, eso fue un punto de los que a mí me llamó muchísimo la atención. Vamos a continuar con mi otro compañero que tiene más información. Hola, soy Ricardo Fabián Gloria Pérez. Soy del grupo B03 y hoy voy a hablar sobre la etapa 1, el capítulo 1. El capítulo 1 es uno de los capítulos más interesantes porque habla sobre la política. La política para mí es muy importante porque tiene mucho que debatir. Al momento de tú comparar el sistema político de otros países con el de México, pues hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque la política ha impactado a la sociedad, el cómo ha evolucionado tanto históricamente, geográficamente, con sus valores. Cada país tiene sus valores según la política. Entonces todo eso es muy importante. También el comparar, por lo mismo, no tenemos el mismo sistema político que China. Por ejemplo, China es más estricto con sus políticas que México. Por eso China es considerado uno de los países primermundistas que hay en el mundo. Y México pues no es tan estricto con eso. En fin, este capítulo me gustó demasiado. La política, quiero seguir escuchando más, viendo más, leyendo más sobre esto. Espero que los demás capítulos vengan igual, temas interesantes. Y esto fue mi opinión. Muchas gracias. México, a lo largo de estos años, pasó de ser una sociedad urbana a una industrial. Y no solamente eso, también en la política, economía, su historia y población han cambiado y han tenido diferentes altibajos. Se han enfrentado muchos diferentes problemas, como en la pobreza, que va ligado a la crisis económica mexicana. También en los desempleos, la violencia, entre muchas otras más. Nos enseña de este modo cómo México ha ido evolucionando y nos cuenta una perspectiva de ella. En México, la urbanización se comenzó a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Se caracterizó por el crecimiento de las ciudades y el aumento de la población urbana. Pero de cierto modo tuvo un impacto negativo en la calidad de vida de muchos mexicanos, pero especialmente en los pobres. Por otro lado, también tuvo un impacto, pero más que nada en la economía de México y en la cultura. Ahora vamos con nuestra compañera Carolina. Hola, soy Carolina y yo les voy a hablar sobre la política en México y sobre la consolidación democrática o deterioro. Hablaremos de varias fechas que fueron las que se me quedaron a mí, que fue de 1929 a 1998. México fue un objeto de gran interés internacional porque fue un sistema de un solo partido dominante ante una oposición. También en 1991 el PRI era diferente del Partido Comunista de la Unión Soviética, cuya muerte se tradujo con el fin del liderazgo comunista en los estados.
También en 1997 la Cámara de Diputados Baja de México estaba en manos de los partidos de oposición. En el 2000, los 25 países con la proposición de ingresos entre el 10% más pobre y el 10% más rico eran 17 países latinoamericanos. También en el 2000 sucedió que el país llegó a esta forma de democracia con la victoria electoral de Vicente Fox. En el 2003, el presidente Vicente Fox introdujo una ley de transparencia con la intención de que todas las agencias federales rindieran cuentas a los ciudadanos y a los medios. En el 2006, el uso intensivo de las Fuerzas Armadas para combatir a los cárteles de la droga y en el enorme incremento en los homicidios relacionados con el narcotraficante, así como las supuestas violaciones de los derechos. Del 2008 al 2010, el 40% de los hogares habían perdido un empleo. En el 2012, la recesión mundial, derivada de la crisis financiera de los Estados Unidos, directamente dio lugar a consecuencias económicas más negativas en México. Después, en el 2009, justo un año después de la recesión, México mostró el nivel más bajo de crecimiento económico en el hemisferio debajo del Tahití. En el 2010, 55% de los mexicanos expresaba confianza en la Suprema Corte, más que los estadounidenses, y apenas ligeramente por debajo de los uruguayos y canadienses líderes en el hemisferio. En el 2012, México solo el 40% de los ciudadanos usaba el Internet. A principios del 2012, el 99% de los usuarios presumía una cuenta del 2010 de una cuenta de Facebook. Bueno, pues de lo que hablé, yo entendí que desde 1929 hasta el 2012 hubo cosas buenas de México y cosas malas. Fueron mejorando y empeorando en unas. Pero también se dice que México fue uno de los países donde hubo más interés internacional, porque pues fue un sistema con un partido dominante. Pues hola, buen día. Me presento, yo soy Alan y le voy a dar mi punto de vista acerca de lo que yo aprendí en la primera fase. Tenemos como inicio que la sociedad mexicana vivió grandes cambios y transformaciones profundas y radicales como la que en los años cuando llegaron aquí los españoles y tuvieron un arribo y hizo que la sociedad se transformara un poco más. También como otro detalle que tenemos acerca de es que los cambios económicos y culturales dentro de la sociedad mexicana se dieron a raíz de diferentes sucesos que no solo pasaron dentro del país, sino que también sucedieron fuera de. Por ejemplo, también tenemos también en los cambios políticos que a raíz de varios sucesos que sucedieron en Estados Unidos de alguna u otra manera llegaron a afectar hasta acá, como en la crisis de 1929, donde Estados Unidos tiene una crisis profunda con la economía y eso repercutió mucho en la sociedad mexicana. También en el año 1929 es importante por la situación política, el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón en julio de 1928, donde había desatado fuertes tensiones entre grupos políticos y militares. Y también contamos con la crisis del otoño de 1929, que surgió en la Bolsa de Valores de Estados Unidos en Nueva York, donde arrastró buena parte del mundo sucumbiendo hasta la depresión que todos conocemos, que fue como el mayor boom de toda la economía, donde sí se vieron afectadas miles de empresas, miles de industrias de todos los países. Y como yo mismo lo había explicado dentro de mi propio trabajo, el impacto de la crisis que fue esta, la crisis mundial aceleró procesos internos, debilitó ciertos sectores y fortaleció otros, o sea, dándole más favor a ciertas otras personas que a otros sí los dejó en la bancarrota. Y ante un mundo tan convulsionado, los gobiernos de México y de otros países se vieron obligados a buscar opciones dentro de sus propias fronteras. También en México la crisis se pudo decir tuvo una reducción de las exportaciones y de las importaciones de otros países. También lo que afectó mucho en la forma de manejar aquí el comercio, viendo cómo afectó también a los ingresos del gobierno. Vemos también que afectó también a la gente en el ámbito social,
dejó a mucha gente sin trabajo, generó mucho desempleo y se hizo más notable en lugares donde la vinculación al mercado mundial, que era en la bolsa de valores, era prácticamente indispensable tener esa bolsa. Sin ella ya se quedaban en bancarrota y por eso hubo mucho desabasto de empleos. También hablamos de el PNR, que significó un avance significativo en la estabilización política de México. Pero esa función se hizo más clara cuando el PNR quedó bajo la influencia del general Calles, quien luego de dejar la presidencia en noviembre de 1928, se convirtió en un fuerte hombre de escenario político nacional, a tal grado de que se empezara a llamar jefe máximo de la revolución. Esto fue más que nada un partido político que se generó a través de, y generó mucha confianza en aquella época, donde hasta se le, pues como aquí mismo yo lo había explicado, se le empezó a llamar hasta el jefe máximo de la revolución, llegándolo a poner en un pedestal muy grande. También la reforma se radicalizó en 1939. El nuevo Código Agrario eliminó la prohibición que pesaban sobre las peones de las haciendas. Todo esto, la reforma hizo que muchas cosas o leyes que no estaban implementadas hacia los agrarios o hacia los que, pues sí, manejaban todo lo que era la agricultura, no tenían ciertos derechos, o sí tenían, pero eran muy vagamente, ¿cómo podría decirse? Eran muy sencillos, no tenían algún sentido. Y esto hizo que se renovaran y que para todos los peones de la hacienda. Y pues bueno, esta es una pequeña breve explicación de lo que yo había entendido y los sucesos que se me quedaron un poco más marcados para entender todo esto. Sé que hay muchas fechas, sé que hay muchas más situaciones, pero esto es uno de los que más se me quedaron a mí y fue una explicación que yo quisiera darles. Y pues me despido junto también con mi equipo. Le queremos decir que pues todo esto ya lo vimos, lo practicamos en equipo y se nos quedaron muchas cosas y puede verlo a través de todos los que hemos participado en este video. Muchas gracias.